a la etapa de 2 a 4 años, ¿sí? Ya el niño es muchísimo más grande, normalmente son las edades que nosotros nos encontramos en jardín de infantes, en las salas de 2, 3 y 4 años, ¿sí? ¿Qué nos vamos a encontrar en estas etapas en marco general? ¿Sí? O lo que yo les puedo decir que he visto, ¿no? Desde mi experiencia. Desde lo motriz, diferentes tipos de desplazamientos, ¿sí? Corre, camina, baila, salta, ¿sí? Aparecen diferentes tipos de desplazamientos. Ya se mueve, ya coordina su cuerpo de otra manera. Desde lo cognitivo, reconoce diferentes juegos y juguetes. Reconoce imágenes iguales, ¿sí? Ya empieza a saber de qué se trata este juego, cómo se juega el otro, qué se necesita para jugar este juego, ¿sí? Reconoce las imágenes, qué son esas imágenes, las puede poner en conjunto, ¿sí? Bien, continuamos. También me estaba olvidando que dice que maneja la tecnología con fluidez. En estos tiempos que corren, sí, la tecnología es algo muy importante en estas etapas. Como siempre digo, son herramientas súper favorecedoras, ayudan muchísimo al niño, siempre en su justa medida, ¿sí? Creo que el exceso de toda cosa es malo. Y también que no tengan supervisión adulta. Pero el uso de tecnología es beneficioso tanto, podemos hacer actividades con canciones o para trabajar el lenguaje, ¿sí? Desde el área motriz, para seguir coreografías o imitar movimientos, que ellos imiten las acciones de ese video, desde lo social, quizá a través de videollamadas, que él pueda interactuar. Esto también se entrecruza con el lenguaje, que él pueda hablar, ¿sí? Que pueda expresarse a través de una llamada, de un video, a través de un aparato tecnológico. Son súper beneficiosos, siempre en su justa medida, con un objetivo claro, ¿sí? Que no se usen solamente para distracción. Y si se usan para distracción, que sean en lapsos breves, ya que el uso y el abuso de estos aparatos, ¿sí? No, como toda cosa, ¿no? que es usada sin control, y abusada, ¿no? Y no tiene supervisión adulta, no es bueno para absolutamente nadie, ni para los adultos ni para los niños. Siempre tiene que estar bajo un control y una noción de para qué lo queremos o para qué se lo damos y cuánto tiempo creemos que es lo más beneficioso para ellos, ¿sí? Siempre hacerlo con conciencia cuando le damos este tipo de aparatos. Continuamos. El lenguaje. El lenguaje ya estaría, por así decirlo, al 100% cercano a los 4 años, ¿sí? Hay niños que a los 3 ya tienen un vocabulario muy amplio, hay niños que a los 4 años todavía le cuesta muchísimo, y quizá encontramos patologías, entonces les cuesta hablar, les cuesta pronunciar palabras, o deforman el vocabulario. Entonces, en esta etapa podemos encontrar niños que hablan de forma perfecta, como niños que les cuesta un poquito más, y acá es donde entra la estimulación, tanto estos niños que hablan perfecto para seguir ampliando su vocabulario, como estos niños que les cuesta un poquito más para que puedan poder expresarse de la mejor manera, ¿sí? Desde el área social, esta etapa en donde predomina la rebeldía, es decir, que les cuesta muchísimo aceptar órdenes o pedidos muchas veces, es esta etapa de rebeldía que no quieren hacer caso, que no le gusta lo que le decimos o realizan acciones conflictivas con sus pares, esto de pegar, morder, de quitarle los elementos.
Es una etapa por la que pasan algunos niños, no todos, ¿sí? Pero normalmente vamos a encontrar estas acciones que les cuesta un poquito comprender estas reglas, por así decirlo, de convivencia, tanto con los adultos como con sus pares. Pero tiene que ver con esto, ¿no? De poder expresarle y que ellos puedan comprender a través, en este caso, del lenguaje, este mundo que lo rodea y por qué nosotros tenemos que manejarnos de cierta manera para poder convivir con el resto, ¿sí? Esta etapa de rebeldía tiene que manejarse a través desde lo comprensivo para que ellos puedan entender, asimilar, ¿sí? Entendiendo por qué deben ser las cosas así y por qué debe accionar este niño así, o por qué nosotros adultos accionamos y les decimos esas cosas, ¿sí? Ellos tienen la capacidad de comprender claramente. Pero bueno, van a surgir estas situaciones que desde lo reflexivo deberían resolverse. Bien, habla de que ya reconoce al otro como parte del juego. Entonces, quizá le cuesta compartir los juguetes, los espacios. Necesita un poquito más esta presencia del otro, ¿sí? Necesita que el otro aparezca en algún rol, en algún personaje, ¿sí? Aunque puede terminar en conflicto, ¿sí? Porque ya que el otro no va a hacer lo que él quiere y él se encuentra en esta etapa rebelde, quizá no, quizá juegue y disfrute estar con el otro, o como decía anteriormente, le cuesta un poquito esto de ceder espacios, pero a través de lo reflexivo hacemos comprender a este niño de lo importante que es jugar o trabajar con el otro y de lo placentero que es no poder compartir estos espacios. Bien, continuando con las actividades de 2 a 4 años, estas actividades a modo de ejemplo, ¿sí? Cortitas como para que ustedes tengan idea de lo que se puede trabajar y de lo que se puede realizar en estas etapas que les presenté anteriormente. En el lenguaje de 2 a 4 años, en este caso yo les propongo desde la escritura, ¿sí? Leer cuentos, ¿sí? Leer canciones, luego cantarlas, ¿sí? Intentar escribirlas, ¿sí? Todavía los niños les cuesta un poquito, no reconocen las letras o les cuesta comprender algunas palabras, entonces nosotros como estimuladores comenzamos este trabajo de la lectura, ¿sí? Podemos estimularlos a que como puedan escriban las palabras si quieren, ¿sí? Les mostramos diferentes palabras, cómo suenan cuando uno las lee, cómo suenan cuando uno las canta, ¿sí? Podemos cantarlas nosotros, después la pueden cantar solos, la pueden cantar con algún par, en conjunto a nosotros. Esto es a gusto de quien realice la actividad, ¿sí? Desde el área cognitiva vamos en este caso, a ver adivinanzas, ¿sí? Esto desde lo que les decía anteriormente, actividades que le presenten un desafío. El de las adivinanzas, a él deberá pensar, analizar, descubrir de qué estamos hablando con estas pistas que les damos. Otra de las actividades que también les propongo es mostrarle partes, ¿sí? De dibujos de animales, ¿sí? No sé, una oreja, una nariz, una pata, y que ellos intenten acertar qué animal es. En el área social, ¿sí? La actividad que les propongo es el trabajo en algunas actividades en grupo, juegos cooperativos, ¿sí? No de competencia, sino un juego que ellos puedan realizar entre todos para lograr el mismo objetivo, ¿sí? Ejemplo, les doy un ejemplo de un juego con una sábana, ¿sí? Ponemos globos sobre la sábana y entre todos tenemos que sacar todos los globos de la sábana. O por el contrario, intentemos que no se caiga ningún globo de la sábana, ¿sí? O alguna otra actividad cooperativa es
poder que llegue una pelotita y pasar por todos los que están jugando, ¿sí? De mano en mano hasta que llegue donde tiene que ser embocada. Estas actividades en donde jugamos entre todos, que no es competitivo, sino hay grupos, no compiten un grupo entre otro, sino que al contrario, todos realizamos la misma acción para llegar a un objetivo. Esto lo va a ayudar muchísimo a generar los vínculos con sus pares. Bien, desde el área motriz, reconocer su cuerpo en diferentes acciones. En este caso habla de los circuitos, es decir, realizar caminos que tienen un principio y final donde van a aparecer diferentes destrezas. Tenga que girar, saltar, correr, lanzar. Van a aparecer en estos circuitos, en este camino que yo le propongo que comienza en un lugar y termina en otro. ¿Sí? En este caso habla que tienen que usar diferentes partes del cuerpo para poder ir avanzando en este circuito. Es beneficioso en el área motriz, ya que vamos a ir complejizando este circuito con diferentes partes del cuerpo. Quizá comenzamos con las manos, tienen que ir apoyando las manos, en el otro tienen que apoyar rodillas, o tienen que utilizar sus rodillas, tienen que utilizar sus codos, ¿sí? Eso depende de la actividad que nosotros planteemos, de la imaginación que nosotros le pongamos a la actividad para plantearla y lo que necesite cada niño, ¿sí? Pero bueno, en este caso vamos utilizando una parte diferente de nuestro cuerpo para realizar esta actividad. De esta forma, él va a tener que utilizar todo su cuerpo en este camino que nosotros le presentamos, o la mayoría de su cuerpo, para poder resolver esto que le estamos planteando. Y por último, en la última etapa, nos vamos a basar en los 4 a 6 años. Estos son los últimos años de jardín, ¿sí? Sala de 4 y la sala de 5, ¿sí? Nosotros en sala de 5 encontramos niños que ya han cumplido los 6 años, ya que cumplen luego de junio, julio. Entonces vamos a encontrar que luego de esos meses hay niños de 6 años también, ¿sí? No solamente en una sala de 5 todos tienen 5 años. Bien, desde el área motriz, que nos encontramos en esta etapa, afina sus movimientos, mejora la coordinación y ejecución, realiza actividades de destreza. Este niño de 4 a 6 años debería poder manejar su cuerpo con fluidez, ¿sí? De no hacerlo, para eso es la estimulación, ayudarlo a que logre manejar su cuerpo, ¿sí? Con las capacidades que él tiene, ¿sí? Que pueda al máximo manejar su cuerpo. Si tuviese alguna discapacidad, poder potenciar aquellos movimientos, ¿sí? Que él tiene para poder, en este caso, ejemplo, resolver, como mencionamos antes, un circuito, o resolver alguna acción motriz, o simplemente desplazarse. Lo que nosotros buscamos es que tenga una mejor calidad de vida y que pueda moverse, o que sea independiente, o que pueda, a través de los pocos movimientos, ¿sí? Poder realizar alguna actividad que nosotros le estamos planteando de la mejor manera posible. Bien, desde el área cognitiva vamos a ver la complejidad en los juegos. ¿Qué quiere decir? Vamos a empezar a dar juegos con reglas, con un objetivo, que sean complejos, que tienen que resolverse, que tengan una situación problemática, que tenga que pensar, que tenga que resolver, que no sea algo simple, ya que esto no le va a generar placer, sino que se va a aburrir, no le va a gustar y no lo va a hacer propio. Entonces vamos a ofrecerle algo que él no esté acostumbrado, que le genere este desafío para poder realizarlo, ¿sí? Ya que él tiene las capacidades para poder hacerlo. Copia y recrea juegos, es decir que si nosotros le damos un juego que a él le gustó muchísimo, lo va a realizar luego en su ambiente, ¿sí? En su juego libre, en el juego que realiza con sus pares, lo va a llevar y lo va a apropiar y lo va a hacer con sus amigos, con sus compañeros, con sus pares, quizás modificándolo, quizás jugándolo tal cual nosotros les enseñamos, pero lo va a hacer propio. O va a inventar juegos nuevos.
va a generar juegos de roles de personajes, o va a desglosar juegos que él conoce y va a inventar uno nuevo. Entonces él va a tener esta capacidad de poder generar cosas nuevas o modificar lo que él ya conoce. Desde el lenguaje expresa sentimientos y emociones, no solo necesidades, es decir, no solamente las necesidades que tienen cada persona, ¿sí? Esto de tener hambre, de querer dormir o necesidades básicas, sino que ahora va a expresar qué le gusta, qué no le gusta, qué necesita, qué prefiere, ¿sí? De lo que nosotros le ofrecemos, qué prefiere y por qué. Nos va a dar una explicación de por qué eso sí y lo otro no. Entonces, acá el lenguaje, al ser más fluido, se genera esta conversación. Uno puede lograr que el niño exprese, comprenda ciertas situaciones de este mundo, que decía desde lo cognitivo tenía que comprenderlo, y a través del lenguaje se hace muchísimo más fácil. Podemos dar explicaciones muchísimo más complejas. Y él también nos va a dar explicaciones más complejas en relación a nosotros, en relación a lo que nosotros le ofrecemos, ¿sí? Bien. Y desde el área social, disfruta de los juegos grupales aceptando reglas y roles. Es decir, que ahora ya acepta a sus pares para los juegos, ¿sí? Más cercano a los 5 años. A los 4 años todavía cuesta un poquito, depende del niño, como nosotros siempre hablamos, pero por lo general cuesta un poquito más. Cercano a los 5 o 6 años, él le gusta jugar estos juegos grupales, participa, se vincula, comparte espacios, objetos. Entonces, vamos a plantear estos juegos con reglas y roles. Estas reglas que tienen que respetarse para poder trabajar este juego, ya que es necesario. Y no desde el lado solamente del estimulador, sino desde él, cuando plantea un juego, ¿sí? En su momento de juego libre, también va a poner reglas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y se la va a transmitir a los pares, ¿sí? Desde él van a hacer poder delimitar qué se puede y qué no se puede. Y estos roles, qué personajes, qué te toca hacer a vos en este juego, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Esto también desde su juego libre lo va a realizar, ¿sí? Y entre ellos mismos se van a dar sus roles, dar su personaje. No es necesario muchas veces o solamente es único que nosotros lo demos. Muchas veces estos niños solos plantean estas situaciones. Bien, vamos a ver las actividades, y esto es lo último que vamos a ver en este taller, qué actividades nos podemos ofrecer, que podemos encontrar o que podemos realizar en estas etapas. A modo de ejemplo, yo les ofrezco estas actividades. Del lenguaje. Nombrar, escribir, leer, ¿sí? Colores, números, animales, incluso otros idiomas. Cuentos, canciones que ayuden a ampliar el vocabulario, ¿sí? El lenguaje tiene que ser estimulado para que, como les decía anteriormente, ellos se puedan expresar y puedan comprender nuestras explicaciones. Entonces, hay que ofrecerles todas las palabras posibles, ¿sí? Explicarles qué significan estas palabras e incluso habla de ofrecer otros idiomas, ¿sí? Bueno, y a través de cuentos, canciones o, como hablábamos anteriormente, aparatos tecnológicos, ¿sí? Que nos muestren videos en donde aparezcan palabras, donde sean en otro idioma, nos expliquen qué significa, ¿sí? Tiene que ser lo más enriquecedor posible, ya que este niño está formando esta capacidad de habla, de lenguaje, de escritura. Entonces es muy necesario explotarla y darle esta gama de posibilidades y que sea muy amplia. Así es más enriquecedor, y estas etapas de los niños, ellos comprenden y absorben y interpretan y aceptan muchísimo más que en las próximas etapas. Entonces, nosotros tenemos
que ofrecer muchísimo más en estas etapas, ya que se está formando el niño y está formando todo lo que tiene que ver con estas áreas, como nos decía Piaget, que son muy importantes, que sean muy ricas, ¿sí? Desde el área cognitiva que podemos trabajar, este es un ejemplo, habla de escuchar diferentes sonidos y que intenten adivinar qué animales, también a través de estos animales poder crear historias o crear personajes. Acá habla del tema de la imaginación, ¿sí? De que ellos creen, ejemplo, superhéroes, qué poderes tienen estos superhéroes, qué pueden hacer estos superhéroes, en qué contexto van a estar, qué familia van a tener familia, en qué mundo van a vivir, ¿sí? Con quiénes se van a relacionar, en qué escenarios van a participar estos personajes. Nosotros podemos jugar a ser esos personajes. Sí, ¿cómo? ¿Qué necesitamos? Entonces, nosotros hacemos trabajar la imaginación al 100% a estos niños. En lo social, habla de los juegos grupales. Ellos van a decidir las reglas, pueden modificar los juegos, pueden aceptar o decidir qué rol van a tener en este juego, cómo van a ser partícipes en este juego. Algún juego con una situación problema, algo que ellos tengan que resolver, ¿sí? Ejemplo, estoy en una isla y tengo que pasar a la otra, pero no puedo pisar el piso y solamente tengo estas hojas de diario. ¿Cómo lo puedo resolver? Porque justo en donde está el piso se volvió agua y hay tiburones y si yo cruzo me comen. Entonces deberán pasar de una isla a la otra sin pisar, sin ser comidos por estos tiburones, solamente utilizando los diarios. Les generamos una situación problema que tienen que resolver por sí solos y tienen que resolverlo quizá en conjunto porque les decimos que hay esa cantidad de diarios y tienen que pasar todos, ¿sí? No solamente uno. Y deben aprender a compartir y a resolver en conjunto. Bien, ese es un ejemplo de actividad que nosotros podemos trabajar con ellos en una situación problemática. Y de lo motriz, desde lo motriz podemos también trabajar la actividad anterior, esto de los tiburones, ¿sí? Cómo me muevo, cómo paso con el diario para el otro lado, cómo me relaciono. También tiene mucho que ver con lo motriz, ¿sí? Cómo mi cuerpo se relaciona con los otros y cómo se desplaza, ejemplo, de esta manera utilizando los diarios. Es una actividad que también puede estar relacionada con el área motriz. En las que yo les menciono, habla más que nada de actividades que tengan relación con el deporte, ¿sí? No son actividades deportivas, tienen quizá relación o son actividades y juegos que tienen alguna cosita o alguna semejanza con algún deporte, ¿sí? Ejemplo, no sé, actividades de destreza gimnástica, el rol, media luna, rodar en la colchoneta, quizá vertical, ¿sí? Hacer una vertical. Entonces estas actividades al estilo, ¿sí? Del deporte de gimnasia artística y vamos conociendo nuestro cuerpo. Diferentes desplazamientos como gimnasia artística, con cintas, con pelotas, con aros. ¿Qué podemos hacer como la gimnasia deportiva? Esto de, como les decía, juegos que tengan una pequeña cuota, ¿sí? De algún deporte, ¿sí? Pero es como si fuese que estuviésemos jugando ese deporte, pero sin esas mismas reglas. O imitamos, vemos algún video y intentamos jugar ese juego, ¿sí? Esto de y vamos a imitar un deporte. En este caso, yo les puse como ejemplo, golf, ¿sí? Podemos usar algún material que tengamos. ¿O qué podemos usar para jugar al golf? ¿Sí? Básquet, ¿qué podemos usar? ¿Dónde podemos embocar la pelota? Si no tenemos un aro, ¿dónde lo podemos hacer? ¿Sí? Fútbol, ¿sí? Es necesario, podemos transformar estos juegos, este deporte que nosotros vemos o que conocemos, porque lo vimos en la tele, porque lo vimos en un video, modificarlo y jugarlo con estos niños. 2 circuitos que hablaba anteriormente, de los caminos que comenzaban en un lado y terminaban en el otro, con diferentes destrezas.
Estas destrezas tienen que ir cambiando y tienen que ser pensadas de alguna manera para que a ellos se les genere una situación problema, que tengan que resolver con su cuerpo y no resulte tan fácil. Y esto se va a ir complejizando en relación a lo que nosotros veamos cómo avanzan estos niños. Estos circuitos van a tener que tener cuotas de tanto de destreza fina como de destreza gruesa, donde ellos tengan que, en este caso dice saltar, rodar, correr, ¿sí? Tenemos que explotar al máximo los movimientos que ellos tengan. Y si cuesta un poquito más algún movimiento, ahí entra la estimulación para intentar ayudar al niño para que pueda mejorar estos movimientos, ¿sí? Bueno, también habla del acoplamiento, de hacer movimientos a la vez. Esto depende también de lo que nosotros querramos hacer, depende del niño, lo que necesite y nuestro objetivo en relación a donde queremos llegar. Muy bien, esto fue lo último de este taller, ¿sí? Espero que lo hayan disfrutado, que sea enriquecedor para ustedes y bueno, nada más que agradecer por ver este taller, así que nos estaremos viendo en algún próximo video. Gracias.